A día de hoy, si miramos últimos 100 años, ha bajado la capacidad de concentración, más o menos ha pasado de 2 minutos y algo a menos de 40 segundos, que eso se ha podido comprobar con el mismo estudio replicado. Se ha podido ver que la concentración ha disminuido mucho. ¿Qué vemos en esos 100 años? Ha aparecido los móviles, los smartphones. Entonces ahí vemos un indicativo de la tecnología influenciando a través del ambiente, ¿no?, a la especie humana. ¿Qué nos pasa a Occidente? Que nuestra sociabilidad nos ha llevado a competir. Nosotros somos jerárquicos también, competimos por estatus. Y la competencia por el estatus a día de hoy, con las redes sociales, un sistema capitalista que te lleva a seguir trabajando para ahorrar más o para construir algo mayor, que quede en la constancia de la historia de la humanidad, ¿no? Que querer hacer algo más, ¿no? Esa competencia por el estatus te lleva a aún no estoy suficientemente preparado para tener hijos. Aún no soy mejor que el de al lado para tener hijos y que mis hijos tengan mejores condiciones que el de al lado y sobrevivan mejor mi genética que la suya. La biología y la cultura están constantemente interrelacionadas. Entonces, en el caso de la infidelidad, pues lo mismo. Una cultura puede moldear esas reglas biológicas hacia que haya más infidelidad o haya menos. Todo lo que vemos, todas las estrategias, características, conductas que vemos a día de hoy en cualquier aspecto de la naturaleza son una adaptación, un subproducto de otra adaptación o algo que es vestigial y que no aporta ni consume nada, simplemente queda ahí. Hola, bienvenidos un día más. Hoy tengo un invitado muy especial que es Aleix, antropólogo y biólogo, donde trataremos sobre la atracción, si realmente ser asexual o homosexual es algo biológico o no. Quedaros hasta el final porque os va a volar la cabeza. Bienvenido, Aleix. Pues muchas gracias por la segunda invitación, ya es la segunda vez, ¿no? Y un placer estar aquí. Aleix, para las personas que todavía no te conozcan, ¿quién es Aleix? Aleix es una persona muy curiosa que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y podría decir que soy bastante emprendedor, lo cual me ha llevado también a emprender mi propio camino para en todos los sentidos, incluso en el ámbito del que vamos a hablar hoy, el cual tengo una formación académica, pero la gran parte de mi conocimiento se ha desarrollado después con mis propias investigaciones. Y aquí estamos. Brutal. Aleix, ¿fingimos realmente ser monógamos? Pues muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque siempre ha habido ese debate, ¿no? Si monogamia o poligamia o qué somos realmente, ¿no? Si vemos nuestros primos primates, lo normal es no ser monógamo. Lo normal es ser poligínico o más una dinámica más fluida, podríamos decir, como los chimpancés, que se unen, se separan, se unen, se separan. No tienen algo estrictamente monógamo ni estrictamente poligínico. Poligínico, lo explico, es cuando hay un macho y varias hembras, que es lo que solemos encontrar en la naturaleza y sobre todo en el caso de los primates, ¿no? Por ejemplo, los leones, el típico león alfa, ¿no? O el típico gorila macho alfa, macho plateada, es el que tiene el harén de hembras. Tiene 4 o 5 hembras y domina el territorio. Y las protege de otros machos o de otros posibles conflictos que pueda haber. Entonces ese es el sistema que ha triunfado. Y la pregunta es, ¿en el caso de los humanos es así? Pues creo que seríamos más la excepción a la regla. Creo que lo más probable es que la biología nos empuja a que el sistema que nos ha funcionado culturalmente, porque biología y cultura están siempre relacionados, es la monogamia. Y a pesar de que el sistema que ha triunfado más es la monogamia, podemos adaptarnos también a otros sistemas, pues el poligínico o el poliándrico, que sería a la inversa, ¿no? Una hembra, varios machos. Entonces nos encontramos en distintas culturas del mundo con distintos sistemas. Sistemas poliándricos, sistemas poligínicos y en la gran mayoría de personas del mundo la monogamia. Porque incluso en los sistemas poligínicos la mayoría de hombres o la mayoría de mujeres tienen esa relación monógama. Y en todas las culturas del mundo nos enamoramos. Entonces el instinto monógamo está ahí. El instinto poligínico depende de las circunstancias. Y el instinto poliándrico en circunstancias muy excepcionales. Y podríamos entrar ahí. No sé si lo hablamos la última vez, pero es un tema que ha sido discutido durante muchos años
y que se ha visto desde distintos puntos, se ha llegado a las mismas conclusiones. Incluso distintos biólogos o antropólogos han llegado a las mismas conclusiones y sigue habiendo debate. O sea, es un tema candente. ¿Qué debate se genera? Se genera el debate de si, por ejemplo, el empuje a sentir atracción a otros o el querer formar nuevos vínculos, por ejemplo, tú tienes un vínculo con una pareja, llevas 4 o 5 años, los que sea, y llega un momento que se te bajan los niveles hormonales de la dopamina que tienes al principio con una relación que está en auge en el sentido del enamoramiento, ¿no? Ese cóctel hormonal que hay al principio, que es una bomba, eso se pierde con los años. Y a partir de ahí empiezas a desarrollar una relación más estable o más racional, entre muchas comillas. Y eso sería lo que haría que muchas personas busquen un nuevo vínculo, generar ese nuevo vínculo a través de o buscar esa bomba hormonal de nuevo. Entonces, hay ese planteamiento que eso significaría que, claro, que no tenemos una relación de por vida, como los pingüinos, por ejemplo, otras especies, ¿no? Que tienen el vínculo y se unen en su primera época reproductiva y todas las siguientes se quedan con la misma pareja. En nuestro caso no siempre es así. Incluso el enamoramiento, que es el indicativo principal a nivel biológico de que todo el mundo tiene una relación monógama de 2, solo te sueles enamorar de una persona a la vez. Entonces, ese planteamiento sacaría de la ecuación la monogamia, ¿no? O el otro planteamiento que decía es el de que tú, mientras tienes una relación, incluso estando enamorado, puedes sentir atracción hacia otras personas, ¿no? Entonces, o ser infiel, ¿no? La infidelidad sería lo que otros argumentarían como para decir, ¿ves? La mayoría de personas han sido, o el 50-60% de las relaciones han sido infieles, ¿no? Entonces, no somos monógamos. Pero, sin embargo, los pájaros, que los consideramos el 90% monógamos, que se unen, tienen el vínculo, tienen una crianza compartida, sin embargo, ellos también son infieles. Entonces, el punto creo que está en en entenderlo desde los distintos ámbitos y tener una óptica más general y decir, vale, es que a lo mejor la monogamia no implica exclusividad sexual, a lo mejor la monogamia es ese sentimiento o ese sistema de crianza compartida con ese vínculo, con esa bomba hormonal que puede durar un tiempo y durante ese tiempo tienes esa relación. Y por eso hay algunos que han conceptualizado la palabra monogamia serial o secuencial, que también la llaman, ¿no? Entonces, que vamos encadenando una monogamia con otra, una relación con otra. Porque una persona infiel es algo biológico o es algo que va adquiriendo con el tiempo y lo aprende. 100%, es algo biológico y cultural. O sea, la cultura y la biología se ha malentendido mucho eso de cultura y biología, ¿no? Hay una batalla ahí para ver quién tiene más porcentaje, pero realmente no consiste en el porcentaje que haya de uno o de otro. Eso muy pocos lo entienden. O sea, de verdad, yo creo que de mi carrera 2 o 3 entienden. O no es para ponerme medallas, pero creo que yo solo he sido el único que ha podido comprender realmente el 100% de eso. Quizás salvaría 1 o 2 compañeros, como digo, porque tenemos una manera de pensar, un sesgo que nos lleva a categorizarlo todo en cajitas, y esto es cultural, esto es biológico, entonces es una parte de nuestro entendimiento que nos cuesta mucho, el entender que no es un 50-50, no es un 50%, no, es que todo y todo. Es decir, la cultura y la biología al mismo tiempo. Todo igual que cuando tú tienes un libro, tú no estás poniendo, no dices, no, ¿qué porcentaje son letras y qué porcentaje palabras? No tiene ningún sentido, porque son letras y palabras al mismo tiempo y las dos son importantes, ¿no? Entonces, la biología y la cultura están constantemente interrelacionadas. Entonces, en el caso de la infidelidad, pues lo mismo. Una cultura puede moldear esas reglas biológicas hacia pues, que haya más infidelidad o haya menos, ¿no? Dependerá del contexto histórico, del ambiente. El ambiente es lo más importante ahí, o sea, es esa interacción entre lo que nuestros genes nos mandan y lo que vamos aprendiendo también. O sea, ese aprendizaje cultural se desarrollará de una manera en una cultura, en un ambiente distinto,
Imagínate, expansión económica, todo funciona de maravilla y tenemos recursos y todo va bien, o estamos en crisis y ahora simplemente estamos en una decadencia. Entonces cambiará el sistema cultural o las reglas que se vayan moviendo y por lo tanto también el si seremos más infieles o no. Imagínate hasta qué punto puede cambiar la cosa, ¿no? Eso antes de que nazca, por ejemplo, antes de nacer. Antes de nacer, porque hay marcas epigenéticas que se quedan en nuestros ancestros, pero también nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, pero también durante el nacer y sobre todo cuando eres niño, que eres una esponja, estás adquiriendo constantemente aprendizaje. O sea, podríamos decir que hay distintos modos en los cuales el ambiente puede afectar a nuestras reglas biológicas, a nuestra genética. Una sería la epigenética, que es a través de unas marcas químicas que se quedan entre distintos genes y ahí te marca si se va a desarrollar de una manera o de otra un gen, por ejemplo. Esa sería la epigenética, pero también hay el aprendizaje. Nosotros generamos conexiones neuronales mientras vamos creciendo y esas conexiones neuronales nos llevan a pensar más de una manera o de otra, más a que se expresen unos genes determinados por nuestra forma que tenemos de entender el mundo y de relacionarnos con él, o de otra. Y después sería otras que son, por ejemplo, la alimentación o que hayan... sí, la alimentación sobre todo, cada vez se descubre más sobre cómo la microbiota puede afectar a ciertas cosas de nuestro día a día. Nos pueden generar una influencia muy grande en la toma de decisiones. Entonces esas tres patas serían muy importantes en cuanto a cómo se relaciona el ambiente con nuestra genética. Y después estaría la cuarta, que sería la genética, que es una que es muy importante y que durante mucho tiempo se ha puesto como en un rincón, ¿no?, de la sala. Alex, yo creo que aquí puedes dar mucha claridad. Es un tema que hay controversia a veces. Y es el tema de que una persona homosexual es algo biológico o es algo que se adquiere con la educación a nivel social. Claro, lo mismo te diría, ¿no? Son las dos cosas. Entonces, biológico es, y es verdad que en este caso, por ejemplo, se ha creído durante miles de años, si no toda la vida de la historia de la humanidad, que ha sido algo cultural, ¿no? Se ha pensado que simplemente tú lo podías adquirir o te podías convertir en homosexual en función de las experiencias que tengas o lo que sea, o el aprendizaje que has tenido. Entonces ha habido históricamente muchas culturas que han intentado reprimirlo, ¿no?, o que han intentado ocultarlo o llevarlo a un campo mucho más jerárquico, ¿no? Que si, por ejemplo, en la antigua Grecia, lo que hacían era, bueno, tenían relaciones homosexuales, pero era un modo muy jerárquico en el cual solo había un aprendiz, que era el sumiso, y un maestro, que era el dominante. Y cuando tú tenías pelos en la barba, debías dejar de ser ese sometido, debías de dejar de ser aprendiz y empezar a ser el maestro. Y si fuera al revés, estaba muy penalizado socialmente. Entonces, ahí vemos cómo jerárquicamente tenía una importancia muy alta, tanto culturalmente, pues se estaba dando importancia en esa dirección de homosexualidad, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres creo que nunca se consideró como algo que tener en cuenta hasta recientemente, pues la cultura moderna, que con la liberación sexual y todo eso, que puso de moda o liberó en parte a muchas personas que quizá lo tenían reprimido, pero puede llevar a otras consecuencias, ¿no? Que se lleve, por ejemplo, a categorizar como una etiqueta de identidad, que tú eres homosexual. O sea, primero soy Alex, después soy homosexual. No tiene mucho sentido, ¿no? Porque tampoco necesitamos ponernos una etiqueta de nuestra identidad sexual en todo momento. Y de hecho, en la época griega, como digo, no existía, por ejemplo, la etiqueta homosexual. Sin embargo, se tenían esas relaciones homosexuales y no tiene por qué ser positivo. O sea, puede haber una liberación sexual que no lleve a relacionarlo con una identidad. Podría haberse dado, ¿no? Que no se ponga la tribu por delante del individuo en ese sentido, ¿no? Y es biológico porque lo encontramos en muchísimas especies. Encontramos en muchísimas especies que haya la homosexualidad. Y son estrategias que creo que en el podcast que tuvimos lo mencioné, que todo lo que vemos, todas las estrategias
características, conductas que vemos a día de hoy en cualquier aspecto de la naturaleza son una adaptación, un subproducto de otra adaptación o algo que es vestigial y que no aporta ni consume nada, que simplemente queda ahí. En el caso de la homosexualidad es claro que es una adaptación porque hay muchas especies que les ha servido, incluida la humana, para que sus genes, que es lo que comentábamos, sus genes, esa es la definición de adaptación, que una adaptación es cualquier característica o conducta que se perpetúe en el tiempo y permita que los genes pasen lo más lejos en la descendencia posible. Entonces, si no pasan los genes lo más lejos en la descendencia posible, ya no estarías viendo esta característica, porque otra genética más valiosa por la selección natural, selección sexual, habría pasado, ¿no?, por encima de ella. Entonces, la homosexualidad está a día de hoy aquí porque llevamos durante más de 200.000 años siendo homosexuales y eso nos ha beneficiado a nivel grupal, a nivel de especie. Y hay distintas maneras en las cuales esto ha podido pasar. ¿Y cómo ves la evolución de aquí a unos años? Es decir, siguiendo las adaptaciones que mencionas, de aquí a unos años, ¿cómo nos ves? Bueno, me encantan las especulaciones y me encanta mirar al futuro, ¿no? Soy una persona amante de estas cosas porque al final dentro de 100 años nadie va a estar aquí de los que estamos ahora, ¿no? Nadie va a estar y no podrás saber si realmente lo que dijiste era cierto o no, pero siempre me ha gustado la ciencia ficción y todo eso. Y digo ciencia ficción porque estamos haciendo ciencia ficción, pero sí que hay señales que nos llevan a ver un poco por dónde va la especie humana a día de hoy. Si miramos a día de hoy cómo está la especie humana y lo comparamos con hace solo 100 años, que es poquísimo a nivel histórico, recordemos que el ser humano lleva 300.000 años como especie en este planeta. Los últimos 10.000 han sido de las sociedades sedentarias. O sea, no estoy hablando de modernas con tecnología avanzada y móviles, que eso ha sido ahora. O sea, estamos diciendo que esto sería tirar una piedra y el último golpe sería el estado actual, ¿no? La situación actual. Entonces, desde hace 300.000 años que el humano tiene ciertos instintos y además anteriores, porque la genética no se construye, eres humano y ya está, no tienes nada que ver con lo anterior, ¿no? La genética se construye muy poco a poco, se cuece muy lentamente y por lo tanto todo lo que hacemos a día de hoy viene influenciado por toda esa genética de millones y millones de años y 300.000 años de Homo sapiens y 10.000 años de sedentario. Lo cual, a día de hoy, si miramos últimos 100 años, ha bajado la capacidad de concentración, más o menos ha pasado de 2 minutos y algo a menos de 40 segundos, que eso se ha podido comprobar con el mismo estudio replicado. Se ha podido ver que la concentración ha disminuido mucho. ¿Qué vemos en esos 100 años o 40? Que ha aparecido los móviles, los smartphones. Entonces ahí vemos un indicativo de la tecnología influenciando a través del ambiente, ¿no?, a la especie humana. Baja de concentración, bajada de fertilidad, mayor sedentarismo, niveles de obesidad más altos, mayor ansiedad y depresión. Vamos a una serie de condicionantes que, comparándolo con hace 100 años o más, porque si lo comparamos con anteriores... una muy importante que se me olvidaba, el coeficiente intelectual ha disminuido varios puntos en los últimos años. Entonces, lo importante aquí es ver qué está pasando, por qué estamos a día de hoy como estamos y cómo podremos estar si seguimos en esa tendencia, ¿no? Eso es lo más difícil y es lo que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo podríamos estar? Yo creo que la capacidad de concentración va a seguir bajando, creo que el coeficiente intelectual va a seguir bajando, creo que está el tema de la obesidad. Puede que a través de la tecnología podamos beneficiarnos, me imagino, a través de complementos alimentarios, sustitución de algunos alimentos. Pero bueno, pero sí que veo un auge, por ejemplo, de preocupación en ese sentido. No como, por ejemplo, con el coeficiente intelectual que nadie habla o la capacidad de concentración que todo el mundo hace ver que no existe, ¿no? O con el tema de la depresión. Puede que la tecnología, a través de la importancia que le damos a esa parte de la salud, pues cambie un poco. Pero el ser humano se mueve mucho por reacción, mueve de un lado al otro
a modo de péndulo. Entonces puede ser que venga un auge de conciencia de nuestra biología y nuestros instintos y cambie por completo la situación, ¿no? Pero lo que hace pensar es eso, que vamos a una situación que incluso podría llevarnos a la desaparición de la especie humana en algunos centenares de años, ¿no? Por no saber haber gestionado bien la tecnología. O sea, una adaptación, que era la capacidad de construir y tener tecnología y pasar a la descendencia con esa acumulación cultural, ¿no? Una capa de cultura y conocimiento encima de la otra, ¿no? Subirse, ¿no?, a hombros de gigantes para ver más allá. Pues si no somos capaces de gestionarlo bien, toda esa tecnología podría hacer que desaparezcamos o nos extingamos o que desaparezca nuestra cultura y que, por lo tanto, la capacidad que tenemos de pasar esa cultura a la descendencia o de acceder a esa información no sea ya posible, ¿no? Entonces hablaríamos de que esa adaptación ya no se puede considerar una adaptación como tal porque la genética que existía a día de hoy no ha podido pasar a la descendencia, con lo cual hay un debate ahí también de si es una adaptación o es nuestra propia extinción, ¿no? Muy bueno. Y si tenemos que hablar sobre nuestra sexualidad, ¿cómo crees que evolucionará? Incluso si la tasa de natalidad aumentará, reducirá, ¿cómo lo ves? Mira, muy interesante el tema de la natalidad. Um, yo creo que, a ver, siendo sinceros, o sea, Occidente está en decadencia. O sea, hay todos los indicios que tú ves históricamente, que tú comparas con el Imperio Romano, el típico Imperio Romano que todos los hombres pensamos alguna vez durante el día, ¿no? El Imperio Romano, pues, mostró las mismas señales de decadencia. Sí que hubo también una liberación sexual o algo parecido y empezaron a triunfar modos de vida más hedonistas, ¿no? En el cual importa más el placer que el sentirse completo, ¿no? Se empiezan a perder ciertos principios, el honor, la dignidad, ya no se habla de eso. Y lo más importante, que son señales que sí que quedan antropológicamente, que tú puedes constatar que así son, aparte de documentos históricos o de ver la literatura del momento, hay algo que puedes ver y es la demografía de esa población. O sea, eso lo podemos saber por los yacimientos históricos, etc. Entonces empiezas a ver una demografía envejecida, que la natalidad baja por debajo de la tasa de reemplazo, o incluso puedes ver migraciones fuera de las capitales al exterior o a otras zonas, ¿no? ¿Qué pasó ahí, por ejemplo? Ahí lo que pasó, todo el mundo lo atribuye a, o sea, la desaparición o la caída del imperio se atribuye a que necesitaban demasiados recursos para mantener la infraestructura que había. Pero es una lectura muy básica porque no tenían esos recursos, ¿no? Y no tenían esos recursos porque las personas empezaron a dejar de tener la necesidad de tener hijos o porque los hijos se iban de ahí. Algo que me suena mucho a lo que pasa a día de hoy. O sea, la gente empieza a posponer la edad de tener hijos, con lo cual tienen menos hijos o no los tienen porque ya nunca llegan a ese punto. Y los que hay aquí, como ven un mundo pensado que no es para ellos, porque los políticos buscan lo que triunfa más y eso es en la media, en lo mediocre, ¿no? En la mediocridad. Entonces, si hay pocos niños o pocos jóvenes, no van a hacer medidas para los jóvenes, ¿no? Entonces los jóvenes se van. Entonces, en búsqueda de una vida mejor, ¿no? Y eso pasó también en el Imperio Romano y está pasando a día de hoy aquí. Y es que estamos por debajo de la tasa de reemplazo en cuanto a natalidad. Y como decías, con el tema de la sexualidad, la familia tradicional podría tener muchas cosas malas, pero tiene unos puntos que hay que considerar, que es que cuando tú acabas con la familia tradicional, ¿qué es lo que tienes después? Tienes que construir una serie de normas o roles para que la sociedad tenga estabilidad. Y esa estabilidad haga que la gente sienta que pueda tener hijos y que van a tener un futuro mejor. Y en el tema de la natalidad me parece muy interesante porque hay una estrategia que nadie habla, que es la estrategia es una estrategia que a nivel de biología se conoce, ¿no? Que es que en función
del ambiente, una especie puede cambiar de una estrategia de tener pocos hijos e invertir mucho a tener muchos hijos e invertir poco. Las distintas especies con su genética distinta, pues hay algunas que tienen muchos hijos e invierten muy poco, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, lo de follar como conejos, ¿no? Pues es por algún motivo, es porque tienen muchos hijos. Entonces, como tienen muchos hijos, invierten poco en cada uno, mientras 3 o 4 de los 8 que sobrevivan ya está bien. Tienes ya la tasa de reemplazo cubierta, se acabó. Entonces no tienen que invertir mucho en cada uno. Hay otra estrategia, sobre todo en pájaros o en especies monógamas, que es invertir mucho más en esa descendencia, con lo cual haces que no tengas que tener tantos hijos porque sabes que esos 2 o 3 que tengas van a sobrevivir, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa estrategia a nivel cultural, a nivel ambiente, puede cambiar, puede moldear la genética. Tú puedes tener una genética que te permita, me lo invento, tener o de no tener hijos o un hijo, ¿vale? Que ya estaríamos por debajo de la tasa de reemplazo, a tener 10, 20 hijos, ¿vale? Pues culturalmente, en función del ambiente, de esas circunstancias, puedes pasar de todo eso, por todo el abanico intermedio, a no tener hijos. ¿Y eso cómo se puede mirar? Pues cuando hay unas circunstancias adversas, a pesar de que podrías pensar, pues bueno, se tendrán menos hijos porque la gente, pues claro, no tienes buenas condiciones para tener hijos. No, en los países africanos que tienen condiciones muy adversas tienen muchísimos más hijos que nosotros, pero estamos ya hablando de tasas de 6, 8 hijos por pareja, lo cual está muy por encima de la tasa de reemplazo. Y aquí estamos teniendo 1,5 o menos de la tasa, o sea, por debajo de 2,1 de la tasa de reemplazo. Entonces, ¿qué vemos? Que unas circunstancias, y eso no solo en humanos, o sea, en otras especies pasa lo mismo. Tú coges ratones y les pones comida y de todo, y llega un momento en el que dejan de tener hijos. Hay un experimento en que usaron la típica caja de Skinner, pero en esa situación lo que hacían era ponerle pues mucha comida, recursos y todo el espacio que necesitaban. Empezó a crecer y crecer y crecer la población hasta que llegó un punto en el cual las condiciones sociales cambian, y es que la densidad de población es alta, los recursos pues no les hace, o sea, no les sobra, o sea, tienen de sobra, y entonces lo que pasa es que dejan de tener hijos, empiezan a tener más relaciones homosexuales, empiezan a tener comportamientos más agresivos, porque está entrando en decadencia. La población de ratones está entrando en esa situación de decadencia, la cual volverá en un equilibrio cuando desaparezca pues, un gran porcentaje de esa población y vuelva a un estado de equilibrio, ¿no? Equilibrio demográfico. En el caso de los humanos pasa lo mismo. Cuando tenemos muchos recursos, lo que hacemos es cambiar de estrategia a una estrategia K, que es la estrategia de mucha inversión, pocos hijos. ¿Qué nos pasa a Occidente? Que nuestra sociabilidad nos ha llevado a competir. Nosotros somos jerárquicos también, competimos por estatus. Y la competencia por el estatus a día de hoy, con las redes sociales, un sistema capitalista que te lleva a seguir trabajando para ahorrar más o para construir algo mayor que quede en la constancia de la historia de la humanidad, ¿no? Que querer hacer algo más, ¿no? Esa competencia por el estatus te lleva a aún no estoy suficientemente preparado para tener hijos. Aún no soy mejor que el de al lado para tener hijos y que mis hijos tengan mejores condiciones que el de al lado y sobrevivan mejor mi genética que la suya, ¿no? Esa es la competencia que lleva a hacernos creer que hay que tener más estatus para tener hijos, ¿no? Hay que tener una casa estable, un trabajo estable, hay que tener unas condiciones perfectas. ¿Qué pasa cuando no tienes suficientes recursos o hay un ambiente más adverso? La consciencia que tú tienes del ambiente es muy distinta, porque tú no necesitas tener una carrera o tener un trabajo empresarial y una casa estable para tener hijos, porque la competencia no la tiene. Entonces la competencia tiene una choza y tú tienes agua y ya es suficiente como para tener hijos, ¿no? Entonces
mientras tú estés en esa situación, tú ya sientes esa posibilidad. Entonces inviertes muy poco en los hijos porque no les vas a dejar nada, como mucho les dejarás pues, una casa o les dejarás un pozo de agua, que ya es suficiente, y por lo tanto tú no sientes eso de decir, aún no estoy preparado. Lo que sientes es, bueno, vamos a hacer otro hijo porque, pues porque sí, porque nos apetece. Entonces, cuando tú preguntas a los jóvenes a día de hoy, les dices, ¿por qué no quieres tener hijos? Te dicen, yo hijos, tienen 25 años, muchas chicas, por ejemplo, 25, 27 años, que hace pues 50 o 100 años ya estarían ahí casadas y para tener un hijo. Claro, para tener un hijo. A muchos chicos también, pero claro, entendemos que los chicos pueden tener hijos hasta más lejos, ¿no? Y por eso también se emparejan con chicas más jóvenes. Entonces, les preguntas eso y lo que te dicen, sin saberlo, te están respondiendo, yo estoy sintiendo competencia sexual muy alta y por lo tanto tengo que acumular un mayor estatus para llegar a esa situación en la cual pueda tener hijos. Pero en realidad te dicen, bueno, si aún no tengo para pagar el piso, ¿cómo voy ahora a pensar en tener hijos? Si aún no tengo un trabajo estable, bueno, cuando tenga un trabajo estable y pareja, ¿sabes? Entonces, claro, cuando te encuentras eso, tú ves, y si tú sabes todo esto que he explicado, tú ves que lo que te están respondiendo en realidad es la respuesta, pero no lo que dicen, sino lo que están transmitiendo, ¿no? Y es ahí donde entra ese conocimiento de biología y cómo podemos aplicarlo, ¿no? El saber que esas estrategias se dan, y no solo en humanos, y no solo en ratones, en pájaros, en todas las especies se da una estrategia reproductiva que pasa de mayor o menor inversión a más o menos hijos. Entonces, vemos cómo en el ser humano ha pasado eso y ha pasado en el pasado, ha pasado, y como decía, en el Imperio Romano y pasa a día de hoy. Y lo que pasa en el Imperio Romano es que hay una caída del imperio, que también puede pasar aquí en Occidente. Caerá el Imperio Occidente y aparecerán otras culturas, quizá con una inmigración superior, por ejemplo, una inmigración de otros países donde tienen unas circunstancias peores, y una migración de nuestro país a otros con el ansia de prosperar. Y de todo lo que quede de esas cenizas se construirá pues, un nuevo imperio que en algún otro momento volverá a caer, ¿no? Y eso es el modus vivendi de Homo sapiens en la cultura, en toda la historia. Y eso ha seguido pasando cada vez, es verdad, de forma más acelerada y mucho más inestable, podríamos decir. O sea, la crecida de natalidad que hemos tenido en los últimos años ha sido bestial en comparación a la del Imperio Romano, ¿no? Igual que la tecnología. Y creo que es producto de eso, que tenemos una acumulación cultural muy rápida. O sea, cuando digo cultura acumulativa, hablo de ese conocimiento que se va poniendo por encima del otro, ¿no? Tú no necesitas saber todo sobre ecuaciones y todo tipo de matemáticas para construir un cohete porque otros ya lo hacen por ti, ¿no? Y tú sabes lo justo para ese cohete y el que construye el cohete no sabrá lo que tú sabes y sabrá sobre el material o cómo tiene que aplicarlo, ¿no? Entonces, cada uno y la especialidad de cada uno aporta una inteligencia colectiva superior, pero una inteligencia individual inferior. O sea, nosotros si ahora nos cogen y nos ponen en el bosque, no tenemos la misma capacidad de supervivencia que tenía un Homo sapiens de hace 10.000 o 150.000 años. Él conocía todas las frutas que podía comer, cómo cazar a cada individuo y sabía cómo poder sobrevivir una noche. Entonces, a día de hoy, si nosotros nos dejan en condiciones ambientales adversas, te dejan aquí en el bosque en Cataluña o en Asturias, no te pasará nada, ¿no? Y pasarás 1 o 2 noches incluso sin comer o encontrarás agua de un río y estará bien. Pero eso no es así en todas las partes del mundo, ¿no? Hay situaciones en las cuales ha habido grandes depredadores que han comido humanos y ha habido condiciones mucho más adversas, con glaciaciones o mucho más complicadas a nivel de que tú podías encontrarte una tribu que si eras desconocido para prevenir, pues te podían matar perfectamente si no tenías a tu grupo, ¿no? Bueno, y aquí estamos. Brutal. Y yo creo que se estará preguntando a la audiencia, Aleix, cuando caiga el imperio ese, ¿qué es lo que sucederá? Es decir, a nivel cultural se habla, ¿no?, de que solo quizás haya una cultura, un idioma, una religión. ¿Cómo lo ves eso a la larga? Pues mira, creo que... para responderte, quiero entrar en el tema de, por ejemplo, en Occidente lo que tenemos es el cristianismo, ¿no? Y en sus distintas variantes, ¿no? El cristianismo es una religión que es muy progresista en el sentido que está muy abierto a nuevas
condiciones ambientales, a nuevas situaciones, ¿no? Puede pasar que en un periodo en el cual nos hemos pasado de rosca, no nos hemos salido de la curva, nos hemos ido demasiado rápido y no hemos sabido hacer un buen uso de la tecnología y por lo tanto hemos entrado en decadencia, no hemos entendido lo que realmente era importante de la vida, hemos perdido los principios, hemos empezado a dar importancia al placer, al poder consumir rápidamente. En esa situación entre un cambio que será en todos los sentidos, a nivel religioso, a nivel cultural, en todos los sentidos, menos en la biología, que será la misma. Pero lo que veremos será probablemente una religión mucho más rígida, ¿no? Lo que me hace pensar ahora es que podría ser el Islam perfectamente, que lo que haga es recordar que falta esos principios que se perdieron, ¿no? Y decir, no, es que hay que dar importancia a la familia, no es que hay que dar, y no es porque yo soy ateo precisamente, y de hecho sería alguien que un musulmán pues detesta más a un ateo que a un cristiano en realidad. Pero sería algo así, o sea, yo creo que podríamos llegar a un sistema cultural que diese mucho más importancia a las tradiciones, en ese nacimiento, en el resurgimiento, ¿no? Que diera mucho más importancia a las tradiciones, que a corto plazo hayan aprendido cierta lección de las generaciones pasadas, ¿no? Hasta que vuelva a pasarles algo similar, ¿no? Y se vuelva a repetir la historia. Pero sí, me lleva a pensar que iremos a un sistema mucho más rígido a nivel de tradiciones, a nivel de conservadurismo. Incluso puede ser que las reglas sociales sean menos favorables para homosexuales, por ejemplo, que hemos dicho antes, ¿no? Porque quieran fomentar cierta familia más tradicional, que eso ha faltado encajarlo bien. A lo mejor no, a lo mejor hay que tener una visión mucho más optimista y hemos aprendido ciertas lecciones que nos llevarán a un sistema que no conocemos. A mí me gustaría pensar en eso, ¿no? Que hay cierto avance y que aprendemos a largo plazo algo. Pero bueno, todo puede ser. O sea, yo me imagino esas dos opciones. Una opción en la que hayamos aprendido cierta lección, respetemos ciertas familias que no sean tradicionales, pero sepamos aprovechar lo bueno de las familias tradicionales, que sepamos respetar también las tradiciones a la vez que sepamos, pero puede ser que sea demasiado complejo y, como digo, pues nos gustan las categorías y nos gusta lo fácil. Nos ahorra mucha energía mental pensar que el otro es malo y que eso es así y ya está. Y eso es lo que la mayoría de gente, y si tenemos una inteligencia individual, coeficiente intelectual menor, lo más probable es que seamos más como una especie de enjambre, que seamos mucho más manipulables y que nos lleven más por el camino que se supone que tienen un sistema más autoritario. Puede ser. No sé si son las noticias que esperaría la audiencia, a lo mejor esperan más buenas noticias, pero... Porque tú, Alex, ¿crees que se habla de que las personas han despertado? Es decir, que hay más conciencia que antes. ¿Eso es cierto? ¿Crees que las personas tenemos más conciencia a día de hoy y más adelante elevará nuestro nivel de conciencia? Yo creo que eso es una perspectiva muy subjetiva. O sea, nosotros hemos vivido los últimos 20, 30, 40 años y los últimos 20, 30, 40 años pues probablemente hay más conciencia. Se ha pasado en una dictadura a una oligarquía política, en el caso de España y en muchos países, lo cual vemos como pues, nuestros padres o nuestros abuelos creían que tenían democracia, por ejemplo, y han pasado a un sistema que realmente pues, sigue lo mismo, pero con apariencia de libertad. Y eso, pues, por ejemplo, nos da la sensación de que nosotros somos más conscientes de ello. Nosotros somos más conscientes de que los medios de comunicación suelen engañar. Y es verdad, pero nosotros no somos menos conscientes que Marco Aurelio. ¿Sabes qué quiero decir? Marco Aurelio, pues un tío que escribía en sus anotaciones, ¿no? En las cartas que él se escribía a sí mismo, él ahí explicaba lo que él aprendía incluso de las personas que le caían mal, ¿no? Es algo que para llegar a eso necesitas un nivel de conciencia bastante elevado. Tú normalmente piensas, ese tío es un no sé qué, y no estás pensando, ¿qué puedo aprender de esta persona? ¿no? Sin embargo, él tomaba esas anotaciones y es algo que ha pasado la historia precisamente por ese nivel de conciencia superior y además ha avanzado a su tiempo, lo cual ahora
yo no conozco a ningún Marco Aurelio como tal. O sea, no conozco a alguien que me dé la sensación de que tenga ese nivel de consciencia tan alto, ¿no? Entonces, puede ser que a corto plazo sí tengamos un nivel de consciencia de lo que nos rodea, de cómo hay cosas, por ejemplo, en el caso de la biología. O sea, en el caso de la biología es un caso clarísimo. Hace 3 años o hace 4 años no se podía hablar de diferencias entre hombres y mujeres, cuando era algo que todo el mundo nota, todo el mundo sabe que socialmente, culturalmente, y como decía, biología y cultura están súper interconectadas, no es algo que se pueda separar. Y tú decías algo hace 4 o 5 años y a mí me tiraban cuchillos. Me decían, pero ¿cómo te atreves a decir? No, bueno, claro, las hormonas sí es verdad, hay cosas hormonales que sí y tal. Y las hormonas no afectan a la conducta. Y las hormonas no afectan a la toma de decisiones. O sea, no arriesgas más porque tienes más testosterona, porque los hombres tenemos 10 veces más testosterona que las mujeres. No priorizas ciertos vínculos porque tú estás siendo madre y yo no estoy amamantando al bebé. O sea, hay cosas que antes, hace 4 años, no las podía decir. A día de hoy, la gente me pregunta, oye, entonces explícame esa diferencia. ¿Eso entonces es verdad? La gente te pregunta porque ha habido una reacción social a un movimiento ideológico que se aprovechó de ese desconocimiento. Entonces hemos aprendido a corto plazo esto, por ejemplo. Y ahora se da más importancia a la biología. Y puede ser que ahora se coja la biología y se diga, es que por biología las mujeres son inferiores, por ejemplo. Se puede volver a algo así. Y es lo que da más miedo, porque es como que no aprendemos a largo plazo. Y por eso mis noticias pesimistas sobre qué pienso que va a pasar en el futuro, porque parece que la gente en general se mueve como polillas a la luz y no tomamos conciencia realmente de las cosas. O sea, si yo explico las diferencias no es para que tú cojas y malinterpretes eso y después digas, no, es que claro, como los hombres y las mujeres son diferentes, yo me invento patata. No tiene ningún sentido. Entonces, si yo digo A, no es Z multiplicado por 2 porque A, no, A igual a B igual a C, no funciona así. A es A y punto. Después viene B, después viene C. Y entonces tú tienes que entender las cosas en profundidad. Entonces la gente se mueve mucho por eso, ¿no? Que decía, como instintivamente. No tomamos realmente decisiones racionales. Por eso antes lo de las 1000 comillas que he dicho, racionales, 1000 comillas. Brutal. Has mencionado algunas diferencias, pero me gustaría que me dijeses qué diferencias antes no podías decir y a día de hoy sí que puedes decir. Para que los hates, si quieren decir algo. Vale. Mira, entraré en la más polémica de todas. Directo a la más polémica. La más polémica sobre el tipo de pensamiento. Tú sabes que siempre ha habido el mito, y eso sí que es un mito, que los hombres son más racionales que las mujeres, ¿no? Las mujeres son más emocionales y los hombres más racionales. Típico mito, ¿vale? Que mujeres, ¿cómo era eso? Las mujeres de Júpiter y los hombres de Marte, o sí, creo que era así, ¿no? Eso no es verdad, porque precisamente, mira, en el caso de la corteza prefrontal, que es donde la información de la toma de decisiones se toma desde un punto de vista más racional, ¿no? Que podríamos asociar más a la racionalidad, que de hecho se va desarrollando muy a posteriori o sea, cuando tú tienes la adolescencia, por ejemplo, tú tienes la corteza prefrontal prácticamente igual de desarrollada que un adulto, pero pasa algo, que es que hay unos niveles hormonales muy altos de, por ejemplo, testosterona o bueno, en el caso de las mujeres también hay los estrógenos, que hay un pico de estrógenos. Entonces lo que está pasando es que tienes como una niebla que no te deja tomar las decisiones correctamente. Se ha podido comprobar que los adolescentes saben valorar, por ejemplo, la probabilidad de las cosas y las saben valorar bien. Lo que pasa es que suelen ser como más optimistas con las cosas buenas y más pesimistas con las cosas malas. Entonces, los niveles hormonales les llevan a una conducta más variable en cuanto a esa toma de decisiones. Entonces, la corteza prefrontal, ¿vale? Raciocinio, ¿no? En el caso de los hombres, que se supone que son más racionales, ¿por qué entonces, si los hombres son más racionales, se les activa la amígdala de tal manera que no pueden tomar una decisión racional en un momento determinado? La amígdala es la del impulso más primitivo en cuanto a reactividad, ¿no? Tú tienes un peligro y tu cuerpo reacciona porque tu amígdala se activa. Y es ahí cuando las decisiones más viscerales se toman más en esa parte del cerebro. El cerebro funciona como un todo, no funciona solo esa parte.
y de hecho es importante que está siempre interconectado. Entonces, diferencia básica es los hombres, a pesar de que el mito se ha dicho que eran más racionales, en realidad en ciertas circunstancias no son más racionales. Es distinta la emocionalidad que puede sentir un hombre en esa situación que la que puede sentir una mujer, por ejemplo, con niveles de oxitocina más altos cuando tiene, por ejemplo, que proteger al bebé, ¿no? Cuando tiene que proteger al bebé también muestra, de hecho, el nivel de agresividad más alto que se constata en las hembras de todas las especies es en la protección del bebé, ¿no? Y es cuando se puede activar más esa amígdala para defender a los seres queridos. Entonces, somos igual de emocionales hombres que mujeres, lo que pasa es que de distinta manera. Y entonces, la manera en la que somos viscerales hombres o lo que somos viscerales mujeres es lo que se tiene que ver. Se tiene que ver que la agresividad en los hombres no funciona de la misma manera que en las mujeres. Y la agresividad, por ejemplo, se ha dicho, ¿no? A la vez que se decía eso del raciocinio en los hombres, se decía que los hombres, y eso más reciente, que los hombres son agresivos por naturaleza. Bueno, las mujeres también son agresivas por naturaleza, sino hay chicas que verdaderamente pueden sacar mucha agresividad. Y la violencia es igual por parte de hombres que de mujeres. Lo que pasa es que se aplica de distinta manera. No hay una violencia más indirecta en el caso de las hembras, porque por unas condiciones que es que ellas son las que pueden pasar o pueden engendrar hijos. Entonces, tienen que proteger lo que es para engendrar hijos. Nosotros no tenemos que hacer eso. Tenemos que proteger en todo caso a los demás. Nosotros somos portadores de lo que podría generar vida, que no es lo mismo, porque la forma o la inversión que nosotros requerimos no es la misma que la que requiere tener un hijo como tal. Y en el caso de los mamíferos, imagínate, el embarazo, todo lo posterior a la maternidad, la lactancia, todo eso es una inversión enorme. Entonces, toda esa inversión no puede generar la misma reacción ante un peligro que el que no tiene esa inversión. O sea, lógicamente, el que invierte poco puede arriesgar más, puede asumir una protección más del grupo y jugarse la vida por los demás. Y el que tiene que proteger algo que lleva encima o su capacidad para tener hijos tiene que ser mucho más protectora, tiene que ser mucho menos arriesgada. Entonces, la violencia no se aplicará de la misma manera. Y la competencia intrasexual, la competencia que tenga con otras hembras o incluso la competencia con otros grupos, o la defensa de la tribu no será de la misma manera. Entonces, la violencia, por ejemplo, por parte de las hembras se aplica a través de más acciones indirectas, más manipulativas, más persuasivas. No se entra a la violencia física hasta si no es estrictamente necesario. Entonces se pospone eso, se pospone la violencia física, lo cual lleva a aplicar una serie de actividades que pueden ser realmente oscuras y nocivas para la psique humana. Entonces tienen mucha más capacidad de hacer daño psicológico que un hombre. Sin embargo, un hombre tiene mucha más capacidad de hacer daño físico que una mujer. Por ejemplo, eso son objetividades que no habría que haber discutido en ningún momento. Es lógico que un hombre medio, no estoy hablando del tío Paco o de la tía Pepita que es súper fuerte que va al gym y el tío Paco que no hace gym, no hace nada. Estoy hablando de lo medio y en general un hombre tiene más fuerza que una mujer, un hombre tiene más capacidad de aplicar violencia física que una mujer tiene más capacidad de aplicar violencia psicológica que un hombre, una mujer suele ser más protectora, menos arriesgada, un hombre suele ser más protector del grupo y más arriesgado. Entonces, todas esas circunstancias hace 3 años no se podían poner sobre la mesa. Hay otras que son también muy interesantes, como el tema del riesgo y la testosterona, ¿no? Y la agresividad, que es los niveles de testosterona más altos se asociaban a la agresividad, ¿no? Se comparó en distintas poblaciones de prisión. Entonces se ve que en la prisión los niveles de agresividad más altos se relacionan con un nivel de testosterona más alto. Sin embargo, vemos que en la realidad la testosterona no es siempre correlativa con la agresividad, ¿no? Puede ser que tengas testosterona más alta y seas pues, el tío más pacifista del mundo. Y puede ser que seas muy agresivo y no tengas niveles de testosterona tan altos, ¿no? Entonces se ve que, y esto se compara con distintos grupos, con otros primates, por ejemplo, se puede comparar
que le dan o le incrementan la testosterona que puede tener el macho, podríamos decir el tercer macho. Imagínate que hay 5 machos, y eso es de Robert Sapolsky, que es un biólogo endocrinólogo muy bueno, que es muy respetado también en su campo. Él explica que tú pones al macho alfa, al beta y a los subsiguientes. Y tú le subes la testosterona, por ejemplo, al del medio. Y lo que pensarías es que sería más agresivo con todos, con todo el mundo, ¿no? Y realmente lo que ves es que no es más agresivo con todo el mundo, sino solo con los que ya era agresivo. Entonces se comprueba que niveles de testosterona más altos lo único que hacen es reforzar una conducta que ya existía. Entonces lo que hacen es en realidad sedimentar tu posición en la jerarquía social. El que tú quieras competir para mantener tu estatus social. Entonces, niveles de testosterona más altos indican una mayor competencia por el estatus. Entonces, si el estatus es ser el mejor informático de la historia de la humanidad, tu testosterona te llevará a buscar eso. Y si la testosterona se te aplica o tú tienes un nivel de testosterona más alto en una cultura que es muy pacifista, pues tú serás el más pacifista del mundo si tienes la testosterona alta. Entonces, él pone el ejemplo de los monjes budistas, que si tú les introduces testosterona en las cisternas de agua, los monjes budistas se volverían pues verdaderos repartidores de pacifismo, porque la testosterona les empujaría a eso, a decir, yo voy a ser el más pacifista de todos, ¿no? Y por lo tanto se ha malinterpretado también el tema de la testosterona, ¿no? Y se ha intentado hacer ver que los hombres son violentos por naturaleza o que son más agresivos que las mujeres. No tiene por qué, lo único que se aplica de forma distinta. Y eso con muchos otros aspectos, ¿no? Incluso con lo que decía de por ejemplo, el por qué hay... Ese es otro cliché, perdona, es que me voy acordando. El otro cliché es por qué hay más CEOs hombres que mujeres, por ejemplo. Y se dice que hay quien dice que es porque el sistema, ¿no? Es un sistema patriarcal que fomenta que haya más hombres que puedan ascender al poder o a ciertas posiciones de poder. Sin embargo, cuando tú miras quién presenta o quién se presenta a esos puestos para ver si es ascendido, ¿no? Lo que tú encuentras es que hay más hombres que mujeres y que incluso ascienden más mujeres por proporción que hombres, porque proporcionalmente son muchas menos las que quieren ascender, ¿no? Entonces, ya hay una desigualdad ahí, pero a la inversa en realidad. Pero es que si tú ves las decisiones que han tomado esas personas que han llegado a esos puestos, la mayoría de mujeres no habrían querido tomar esas decisiones. Porque en el ámbito laboral, y eso les interesa a todos los empresarios que tengan hombres o mujeres como empleados, es que a nivel laboral las mujeres suelen preferir ciertas comodidades o ciertas ventajas a una mayor remuneración. Es decir, si tú pones la decisión a los hombres a coger más dinero, pero hacer más horas extra, horas nocturnas, menos capacidad de elegir las vacaciones, hacer más viajes, cualquier cosa, los hombres eligen el dinero. Y las mujeres suelen elegir ciertas comodidades, poder elegir más vacaciones, tener un mejor horario, el tener más posibilidad de, si tienen, por ejemplo, que quedarse más cerca de casa. Entonces ellas suelen proteger lo que es suyo, proteger la familia, proteger la estabilidad y la salud suya, y otros hombres arriesgan más para poder construir un mundo basado más en esos recursos que pueden obtener, ¿no? Entonces, vemos esa disparidad en cuanto a las elecciones entre unos y otros. Eso hace 5 años estaba crucificado, pero es que es así. O sea, y de hecho tuve muchas personas que me seguían y de la carrera de biología que me llamaron de todo por decir esto que decía de los CEOs, por decir que no tomamos las mismas decisiones. Entonces, con el tema de la brecha salarial, bueno, es que sería una por una y puedes ir desmitificando cada una de esas. Y ahora pasa al revés, que tendré que desmitificar el tema de las tradwives, el movimiento más conservadorista y todo eso. Entonces, la reacción de la sociedad va así.
Porque si tenemos los niveles bajos de testosterona, ¿a qué se debe? ¿Tú crees que a nivel social los tenemos bajos a día de hoy? Y si es así, ¿cómo recuperarlos? Genial pregunta. Los niveles de testosterona está constatado que han bajado. Al igual que ha bajado la fertilidad, han bajado también los niveles de testosterona en general en los hombres. En las mujeres no lo sé, pero la testosterona en los hombres tiene una importancia mucho mayor porque unos niveles bajos de testosterona, claro, puedes pasar de tener unos niveles altísimos por 10, ¿no?, a tenerlos mucho más bajos y seguirías existiendo y no te morirías de un déficit de algo. Pero tiene unas connotaciones muy negativas para tu cuerpo. Y ha bajado por varios motivos y hay muchas especulaciones al respecto. Yo creo que es un conjunto de todas y las más claras son, por ejemplo, bueno, hay el caso de los disruptores endocrinos, y eso es el campo más inexplorado del momento, que hay pues varios disruptores que son como unas partículas que impiden la normalidad hormonal. ¿No? El cuerpo las reconoce como si fueran hormonas, y lo cual hace que no actúe como debería actuar. Si tú piensas que hay 5 de testosterona y en realidad no los hay, ¿no? En realidad 3 de ellos son plásticos o microplásticos o compuestos de no sé qué. Entonces lo que está pasando es que tu cuerpo no puede calibrar bien lo que tienes, ¿no? Entonces hay niveles más bajos seguramente por compuestos que son nocivos para nuestro cuerpo, como podrían ser los disruptores endocrinos, microplásticos. Estoy especulando, no sé hasta qué punto. Pero los más importantes para mí son el menor contacto con la naturaleza, menor o una peor alimentación, entonces menos actividad en la naturaleza, por ejemplo, de deporte. Se puede ver, tú puedes ahora a 2 grupos, un grupo que lo pones a hacer ejercicio en medio de un bosque y a otro que le pones a hacer ejercicio en una caja lleno de metal. El que hace el deporte dentro de la caja lleno de metal tendrá una ligera subida de testosterona porque está realizando cierta actividad, está en competencia sexual con los demás, ¿vale? Que también pues, la testosterona se reactiva en esas circunstancias. Pero tú miras el grupo que lo está haciendo en la naturaleza y el hecho de estar partiendo troncos o subiendo rocas, pues hay algo dentro de nuestros instintos que hace que la testosterona se active y digamos, ¡buah! ¡Buah! Y ese ¡buah!, ¿no? Es que tú estás incrementando los niveles de testosterona con esos hábitos y no con los otros. Entonces, es bueno hacer deporte, es bueno competir, es bueno el fútbol, es bueno el básquet, a pesar de, por ejemplo, se ha criminalizado mucho, ¿no?, el tema del fútbol porque pues, se han hecho comentarios, muchas cosas, pero a pesar de todo ello, la competencia es sana y competir y tener esa parte visceral es muy buena porque hormonalmente la necesitamos. Seguimos teniendo máquinas biológicas de hace 2 millones o 3 millones de años, o sea, lo necesitamos para seguir sobreviviendo, seguir teniendo hijos, etc. Pues si tú, como hábitos, ¿qué podemos hacer para que esos niveles de testosterona se sigan manteniendo altos en un nivel sano? Porque tampoco estoy hablando de sobrepasar los límites saludables y menos a través de pinchazos o de lo que se pueda hacer uno, sino a través de nuestros hábitos. A través de nuestros hábitos es como podemos conseguir equilibrar hormonalmente pues, nuestro sistema. Entonces, ¿es igual de bueno hacer deporte en un sitio que en otro? Pues la respuesta es que no. Es más importante hacer deporte en la naturaleza y cerca o sea, lejos de contaminantes que hacer deporte en una caja en medio de una ciudad. Entonces, de hecho, se ha estudiado incluso si era bueno salir a correr por Barcelona, por ejemplo. Porque claro, porque si tú sales a correr y estás consumiendo todo el rato los tóxicos de los coches, pues hasta qué punto es mejor correr o quedarte en casa, ¿sabes? Al final no, resulta que el sedentarismo es lo peor de todo. Entonces, lo mejor es hacer deporte. Lo siguiente mejor es hacer deporte en un entorno natural y lejos de tóxicos. Lo siguiente, que también muy importante, sería la alimentación. Si una alimentación equilibrada, menos procesados, menos hidratos rápidos, azúcares, etcétera, todo eso
Es mejor alejarse de ello y eso es muy difícil a día de hoy. O sea, nuestros padres o nuestros abuelos tenían muchas menos dificultades en seguir una buena alimentación. O sea, consumían las judías de la abuela que llevaban un poco de todo y llevaban mucha fibra, llevaban proteína. Ahora, ¿cuánto hace que tú no vas a un restaurante, por ejemplo, y ves unas judías con con morcilla o con lo que sea, que ya digo, morcilla también es procesada. O sea, si vamos a tirar más atrás aún en el tiempo, la mejor dieta de todas para nuestra biología era la de cazador-recolector, que era consumir frutos rojos sobre todo y otro tipo de frutas que te encuentras por el bosque y cazar sobre todo alimentos más pequeños y de vez en cuando consumían algún tipo de mamut o mamífero grande. Entonces esa era la mejor alimentación. Además, para conseguirla tenías que correr. O sea, que era lo mejor, lo más óptimo. Y por eso estuvimos 300.000 años funcionando así. Los últimos 10.000 son los que ya empezamos a acumular el grano. También hubo una selección artificial nuestra. Cambiamos los alimentos que consumíamos. Pasamos de consumir alimentos donde gran parte del fruto era fibra y poco era azúcar, a consumir alimentos donde la mayor parte es azúcar y la menor es fibra, a consumir todo tipo de hidratos de carbono, azúcares que podíamos encontrar en otras partes de la alimentación y a basar nuestra dieta en eso. Y después, incluso en los últimos tiempos, a criminalizar la carne roja o a criminalizar otro tipo de alimentación, ¿no? E incluso se está hablando desde nuestras élites tan cercanas, ¿no? y empáticas, se está hablando de consumir, por ejemplo, grillos, ¿no? Porque tienen una gran cantidad de proteína y sustituye la proteína animal y no sé qué. Pues mira, tienen una gran cantidad de quitina que si tú te la consumes provoca inflamación. Entonces, yo no sé hasta qué punto creerme lo que dice la OMS según qué circunstancias, ¿no? Entonces, yo, y siguiendo mi instinto y con mis conocimientos, porque el instinto es bueno siempre y cuando tengas el conocimiento para actuar, yo me limitaría a reducir lo que es el mundo moderno, reducir toda la parte sedentaria, si se puede, reducir el hacer vida cerca de contaminantes, ciudades, etcétera, incrementar el contacto con la naturaleza, incrementar la actividad física y reducir todos los compuestos tóxicos que podamos encontrar. O sea, cambiar la sartén, por ejemplo. Cambiar la sartén de una de teflón, la cambias por una de acero inoxidable, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo eso ya te estás, al menos, mira, no te cuesta nada y no sabes hasta qué punto puede ser importante en el futuro eso. O sea, con el tiempo nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado en muchas cosas. Pues mira, es ese pequeño cambio, el salir a por el bosque. Además, el tema de la naturaleza está demostradísimo. O sea, las residencias que tienen árboles cerca, los abuelos viven más. Los hospitales que tienen árboles cerca, la gente que está enferma tiene más probabilidades de sobrevivir. O sea, pues pone una ventana con árboles al menos delante. O sea, no sé, digo yo, es una locura. Pues no sé, pues intenta construir unas zonas de hospitales y residencias que estén más rodeadas de naturaleza. O si tú, como tu familia, tú apreciarás a tu familia, querrás que tus hijos tengan una mejor salud o mejor futuro, pues vete a un sitio rural si puedes. Pide trabajo online y búscate vínculos sociales cerca de tu zona más natural, ¿sabes? O sea, yo intentaría tirar por ahí. Porque, Alex, hablando de vivir más, antes has mencionado que quizás de aquí 100 años no estemos. Se habla mucho de la longevidad y nosotros hemos tenido a varios expertos, a José Cordeiro, que se habla de la inmortalidad. Sí, lo ¿Qué escucho. piensas acerca de esto? Y quiero saber tu instinto que dice. Sí. Creo que solemos pensar demasiado optimistas a corto plazo y pesimistas a largo plazo, ¿no? Yo creo que no sé hasta qué punto podremos conseguir la inmortalidad en las próximas generaciones. O yo he escuchado incluso que esta será la última generación que seremos mortales, ¿no? Yo creo que no, que siempre salen imprevistos y siempre queremos ser más optimistas y tener resultados antes de lo que realmente se consiguen, sobre todo las personas emprendedoras y las personas que tienen esa curiosidad real de las cosas, porque somos personas que nuestra
o nuestra desventaja, o nuestra debilidad, podríamos decir, es el ser demasiado optimistas, porque si no ya no te tirarías a pasar de una vida investigando eso, o no te tirarías a invertir tantas horas en eso. Entonces yo creo que a corto plazo no, a largo plazo es posible, e incluso serán posibles cosas que no hemos ni pensado a día de hoy. Serán posible incluso, yo diría que rejuvenecerse. Es que ya no me puedo, es que ya diría tonterías, sonarían como tonterías a día de hoy, pero podría pasar de todo. Y creo que igualmente seguiremos, a no ser que hagamos modificación genética y todo eso, yo ya no sé cómo puede derivar todo eso, pero seguiremos actuando con nuestros instintos, con esa genética. A no ser que tú dijeras, pues voy a construir ahora, por ejemplo, voy a coger los genes de la monogamia y voy a sacarlos de la ecuación. Se puede hacer. No es ideal. O voy a ponerle genes de la monogamia a esta persona, ¿no? Imagínate, es que ya el problema principal es quién usa esa tecnología. O sea, si todos tenemos la capacidad de ser inmortales, que también plantea otros problemas, porque entonces a lo mejor ya no querrás tener hijos o sentirás que no has invertido suficiente tiempo de vida a tener hijos y por lo tanto nunca tendrás hijos porque la competencia estará por las nubes. Pues si tú puedes desarrollarte infinitamente, bueno, hasta que te atropelle un coche, si tú puedes desarrollarte infinitamente, pues ¿dónde estará el mayor catedrático de todos? Nunca llegará. Todo el mundo estará compitiendo de forma indefinida. Eso haría que la competencia subiese una barbaridad y con lo cual la inversión también, cada familia o grupo, o a lo mejor ni eso, porque a lo mejor ya somos puros individuos que ni siquiera queremos juntarnos por otras razones de la sexualidad humana. Pero podría ser, por ejemplo, que solo unas élites se reprodujeran o solo unas élites tuvieran acceso a esa tecnología de la inmortalidad. O peor aún, que el tener acceso a esa inmortalidad te hiciese aceptar unos términos y condiciones que llevan implícito otro tipo de aspectos, ¿no? Y habrá quien lo defienda, habrá quien dirá, no, pero está bien que tú, por ejemplo, elijas entre inmortalidad o tener hijos, ¿no? Y habrá quien lo dirá, pero ¿qué pasará cuando todo el mundo quiera ser inmortal y nadie tenga hijos? O al revés, a lo mejor todo el mundo quiere decir, yo creo que no, pero bueno, quién sabe, ¿no? Y siempre el problema es el uso de esa tecnología, quién tiene acceso y qué tecnología, porque no es lo mismo una tecnología descentralizada que todo el mundo puede tener acceso a una tecnología que solo unos pocos controlan, que pueden aplicar términos y condiciones que ellos deseen o que incluso pueden imponer además, a través de corporaciones supranacionales o internacionales o grandes corporaciones o a nivel gubernamental también, que pueden aplicar ciertas medidas de control o de manipulación o de lo que sea, pueden aplicar lo que sea porque tendrán esa tecnología. Ese es el peligro. Entonces, la conciencia a nivel tecnológico, a nivel de cómo usar la tecnología, debería ser que no la tengan unos pocos, que no tengan la centralización de eso, ¿no? Con cualquier aspecto. Con el dinero, por ejemplo. No puede ser que tú estés usando un dinero que deciden 4 cuánto vas a tener, cuándo va a caducar o si va a tener menos o más valor en el futuro, ¿no? El sistema fiduciario es tremendo a nivel de centralización del poder. Y eso lo hubieran visto, por ejemplo, los creadores de América, ¿no? Los verdaderos liberales del momento, y se habrían puesto las manos a la cabeza cuando se enterasen de que el banco es del Estado o es una corporación totalmente relacionada con el Estado. Ellos creían, por ejemplo, que el dinero debía ser aparte del Estado. Y eso se ha podido hacer después, más adelante. Pues lo mismo que pasa con el dinero, tampoco podemos permitir que pase con otras cosas. Con el sistema de creación de las leyes, lo que decíamos de la oligarquía, sistemas más autoritarios, se tiene que impedir que solo unas personas puedan decidir cómo tenemos que regular nuestras vidas. O sea, tenemos que luchar para esa libertad. Y de la misma manera, esa libertad de acceder a la información con la inteligencia artificial. Imagínate que la inteligencia artificial la controlan 3. Y tienes 3 inteligencias artificiales que la gente la usa para todo, como ha sido ahora Google, por ejemplo. Que Google, por ejemplo, todo el mundo, bueno, googlea eso, googlea aquello. Pues eso es un problema, porque dependes
únicamente del posicionamiento de las búsquedas de Google. Se ha visto que puede afectar en elecciones. Pues todo eso, ese uso de tecnología es lo que deberíamos ahora, en nuestra situación actual, centrar nuestros recursos y nuestra conciencia, a ver quién tiene esa tecnología para generar leyes, generar dinero, generar las reglas que nos mueven nuestro mundo, ¿no? Nos lo han secuestrado. Entonces, en el futuro, intentar que no pase lo mismo. Me parece brutal. Y ahora te voy a hacer unas preguntas sobre la espiritualidad, que van a ser solo unas cuantas, y si a la audiencia le gusta, Vale. si te parece, Aleix, hacemos un formato especial para ellos, que lo dejen en los comentarios y sobre todo que se suscriban. Que se suscriban, sí. Aleix, la espiritualidad son cosas que la ciencia todavía no ha explicado. ¿O crees que es algo que se puede demostrar? ¿Qué piensas acerca de esto? Vale, esta me hace pensar, ¿eh? La espiritualidad. Bien, yo sé que la gente le llama espiritualidad, cada uno le llama a su cosa, ¿no? O sea, cada uno entiende la espiritualidad de una manera distinta. La ciencia sirve como una herramienta para llegar a nuevas verdades. Nuevas verdades normalmente parciales, que después con los años incluso se pueden ir cambiando o va variando ligeramente. Ahora bien, lo que se suele demostrar, siempre hablamos de la realidad física que conocemos. O sea, ya en filosofía ya entramos en otros aspectos como la espiritualidad, que creo que se podrían llegar a demostrar ciertas cosas a nivel de fuera de los métodos que tenemos a día de hoy. Sí, pero creo que también se peca mucho de pensar que la ciencia es como algo como demasiado, como si la ciencia fuera solo para algunas cosas y no pueda servir como una herramienta para otras. Me intento explicar. O sea, tú puedes intentar construir métodos que sean a través de procesos lógicos que se puedan demostrar que ahora a día de hoy o en la historia no se hayan aplicado y seguirá siendo ciencia. Podrás descubrir nuevas partes de la ciencia y eso seguiría siendo ciencia. Lo que con la ciencia actual no podemos demostrar ninguna espiritualidad ni en ningún aspecto filosófico fuera del mundo material y además dentro de nuestro alcance. Tampoco podemos demostrar si en el planeta de 300 millones de años de luz hay vida o no, o 3 millones de años, o 1 millón, o un año luz. No podemos ni demostrar eso. Y está dentro del mundo material. Y eso no significa que no podamos demostrarlo en el futuro. Lo mismo pasará con la espiritualidad. Puede ser que en algún momento descubramos cómo permear en una dimensión aparte de la nuestra actual, ¿no? Aparte de las dimensiones físicas actuales. Puede ser que lleguemos. Entonces, a través de esa permeabilidad, que no sabemos ni siquiera si existe otra dimensión, podríamos llegar a algo así. Y por lo tanto, aplicar nuevos métodos a través de esos descubrimientos que habríamos alcanzado, aplicar nuevos métodos que a lo mejor nos dicen, pues mira, todos los que algunos científicos dogmáticos se reían, todos que se reían de su espiritualidad y todo eso, pues mira, al final hubo una cosa que era cierta. Hubo esa parte en la cual nosotros sentíamos ciertas, me lo estoy especulando muchísimo, pero que si sentíamos, por ejemplo, la presencia de alguien, pues mira, resulta que al final... Entonces, pero sí que es verdad que creo que muchas cosas, en defensa de la ciencia aquí, que muchas cosas que creemos que son mágicas o espirituales, en realidad tienen un fundamento científico y que incluso hay muchos que ya se han explicado. Por ejemplo, el tema de sentir la presencia y esas cosas. Creo que hay hipótesis que explican cómo podríamos estar interpretando que alguien nos está escuchando, que nosotros, por ejemplo, le diéramos la explicación de que alguien nos está escuchando o está ahí de presencia al lado nuestro porque hemos escuchado un ruido, por ejemplo, o has sentido cosas materiales, físicas, y le has dado una explicación después, ¿no? Y eso se podría explicar muy fácil. Por ejemplo, ahora yo digo, hostia, estoy aquí solo y creo que hay alguien detrás de la puerta. Y a lo mejor es que yo inconscientemente he escuchado algo,
he notado una pequeña vibración. Hay muchísimas cosas que no sabemos y que no somos conscientes de ello. Y te doy un experimento muy curioso, que es, mira, pusieron 2 grupos distintos y les pusieron distintas imágenes en vídeo. Unas declaraciones de un político, no sé si era Trump, no me acuerdo quién, les ponían unas declaraciones y en esas declaraciones en un grupo decía lo mismo, en el otro decía lo mismo, exactamente igual. Y los grupos eran aleatorios, no eran como unos eran pro Trump y los otros no eran aleatorios. Al primer grupo les ponen esas declaraciones y dice, pues les preguntan después, ¿cuáles son tus opiniones al respecto? ¿Qué opinas de lo que ha dicho? ¿Qué te parece? ¿Lo ha dicho bien? Tal. Y la gente decía, pues lo he notado muy distante, lo he notado frío, he notado que quizá lo que dice no... O que, por ejemplo, otro ejemplo distinto, pues me ha hecho sentir repugnancia incluso. Y el otro grupo, pues me ha parecido muy, muy cercano, me ha parecido que ha sido muy asertivo con eso y me ha parecido bien. La explicación y la diferencia entre los grupos era que a un grupo le ponían un microsegundo de una imagen que era imperceptible para la visión humana, sin embargo lo detectaban y esa imagen era, por ejemplo, de gusanos o era, por ejemplo, con el otro ejemplo de frío y distante, la temperatura de la habitación era más fría. Y eso hacía que la percepción que tenían de ese discurso era otra totalmente distinta. Y después el raciocinio actuaba y decían, es distante, y buscaban una explicación. ¿Y a qué crees que se debe? Creo que, y a lo mejor dicen, pues la silla está un poco más alta. O sea, ponían ejemplos o excusas a lo que habían sentido. Entonces, esas personas podrían pensar que ellos estaban más a favor de esa ideología y los otros a favor de la otra, o sentir que había otra cosa que no podían darle una explicación. Sin embargo, se veía que se había aplicado un método distinto que la otra sala. A ellos les habían enseñado una microimagen, o sea, una imagen microsegundo, perdón, que era distinta a los demás y no eran conscientes de ello. Si les preguntabas qué habían visto, te decían el discurso. Y si tú les preguntabas, ¿has visto alguna imagen? Decían, bueno, el discurso, ¿qué más sabía? No lo detectaban. Entonces, esa es la situación. Que hay muchas cosas, como reflexión sobre el tema de la espiritualidad, hay muchas cosas que no somos conscientes y que a lo mejor hasta que no descubramos nuevos métodos no podremos saberlas. Y no es necesario tampoco ser dogmático, es decir, todo lo que no sabemos no existe. Yo me baso mucho por la probabilidad de las cosas. Por ejemplo, antes fuera de cámara me has preguntado sobre... me ha preguntado la otra chica, me ha preguntado sobre lo de Dios. Bueno, no sé si vas a preguntar algo más. No. Vale. Que me ha preguntado si yo como antropólogo, o sea, biólogo antropólogo, creo en Dios. Y le he dicho que soy ateo, que creo, pero no creo en Dios. Porque me ha dicho si era religioso. Le he dicho, yo sé y creo, todo el mundo cree algo, pero yo en este caso estoy creyendo que no existe Dios. Y eso es por un proceso lógico. Y es, si yo tengo que elegir entre creer o no creer en Dios, yo, por razones lógicas, elijo el no creer en Dios, porque me hace pensar que es producto nuestro, que es una creación de nuestra forma de entender el mundo para buscar una explicación, como en muchas otras cosas que me he encontrado. Como muchas otras cosas que me he encontrado, que la gente dice una cosa y en realidad te está mostrando lo que siente, con Dios pasa exactamente lo mismo. Cuando dicen, creo que hay algo que está detrás, me está diciendo que siente o tiene la sensación de que hay algo más allá de lo físico, que hay una autoconsciencia, una consciencia de los demás, algo que nos lleva a pensar en que debe haber algo más, ¿no? Y eso es puramente biológico en ese sentido. Entonces yo, por mis instintos, creo que la opción buena es el ateísmo. Y en el pasado he sido agnóstico por creer en el método científico. Y bueno, no se puede descartar ninguna opción. O sea, en ese sentido estoy aplicando mi espiritualidad. Mi espiritualidad me lleva a pensar que Dios no existe. Aleix, has aportado muchísimo y no te quiero hacer más preguntas sobre este tema porque me lo quiero guardar para más adelante, si te parece. Genial. Y te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros. Solo para concluir, si tuvieses que dar una frase muy corta para esas personas que estén pasando una batalla interna a nivel general, ¿qué les dirías?
les diría que el mayor poder que tienen es tomar conciencia sobre lo que pueden aplicar en sus vidas. Y por lo tanto, que no se líen en pensar en cosas que no les aportan, que valoren su tiempo y su energía y la dediquen en algo que realmente les pueda aportar en su vida. Por ejemplo, no dedicar en batallas que no son batallas que puedan aportar, no luchar, batallas que no te van a aportar nada, ¿no? Esforzarse en algunas, pierdes esfuerzo en otras que podrían valer más la pena. Pues te quiero dar las gracias. No sé si quieres añadir algo más antes de concluir. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí y nada, que cuando quieras repetimos otra vez. Perfecto, pues nos despedimos, Alex, por ahí. Chao.